A continuación, expondremos el problema 16.3 del CEDER, libro de operaciones unitarias, problema que trata sobre la extracción sólido-líquido, problema de lixiviación. Lixiviación de carbonato de calcio. El precipitado de carbonato de calcio se puede producir por reacción de una solución acuosa de carbonato de sodio y óxido de calcio, siendo un subproducto el hidróxido de sodio. Tras la decantación, la solución que sale del depósito de precipitación es 5% en peso de carbonato de calcio, 0.1% de hidróxido de sodio y el resto de agua. Se alimentan 100.000 libras por hora de lodo a un sistema continuo de 2 etapas, en un sistema de lavado a contracorriente para ser lavado con 20.000 libras por hora de agua dulce. El flujo inferior de la corriente contendrá un 20% en peso de sólidos, y nos pide determinar el porcentaje de hidróxido de sodio en el extracto y el porcentaje en peso de hidróxido de sodio en el producto de carbonato de calcio seco. Y por inciso B nos pregunta si vale la pena colocar otra etapa. A continuación mostramos el diagrama donde se muestran las dos etapas y los datos que nos da el problema de la manera más implícita posible. Nos dice que se obtiene de una precipitación un lodo, la cual va a pasar por la lixiviación y van a alimentarse 100.000 libras por hora. Nos dice que de esas 100.000 libras por hora, 0.05 partes son de carbonato de calcio, que va a representar nuestro sólido inerte, 0.001 partes de hidróxido de sodio, que es nuestro soluto de interés, y 0.949 partes de agua, el cual va a ser una solución dentro del lodo total que se va a lixiviar. Esto se va a lavar a contracorriente contra 20.000 libras por hora de agua pura por octal. Nuestra fracción de nuestro soluto, es decir, nuestra fracción de hidróxido de sodio, va a ser igual a 0. Y también nos dice que el refinado va a ser el 20% del sólido en la corriente total, el cual va a ser constante, va a representar el 20% de la corriente total del sistema en los refinados, en los fondos, en la corriente inferior. Con los datos anteriores podemos calcular tanto la entrada a la lixiviación de nuestro lodo que se quiere purificar, como la corriente total de los fondos. La corriente total nos dice que representa el 20% de los sólidos inertes, y nos dice que los sólidos inertes representan el 0.05% de la corriente total del lodo que se va a alimentar al principio. Entonces, para conocer la corriente y la cantidad de sólido inerte que hay dentro de la solución, pues vamos a multiplicar su fracción por la corriente total, es decir, 0.05 por 100.000 libras por hora, que es la corriente total. Con eso vamos a encontrar la cantidad de carbonato de calcio, que es el sólido inerte que encontramos, el cual es de 5.000 libras por hora. Y como nos dice que se representa el 20% mediante una regla de 3, donde este 5.000 representa el 20%, y nos preguntamos cuánto equivale al 100%, podemos encontrar el valor de las corrientes inferiores. Y para conocer el valor de las corrientes inferiores, donde nos dice que solo nos interesa el soluto más el disolvente, es decir, la solución, no nos interesa el sólido inerte. Para encontrar esta corriente, pues calculamos la corriente total menos la corriente de sólido inerte. Con los datos obtenidos anteriormente ya podemos calcular nuestro balance de masa para saber cuánto va a ser la cantidad de extracto que vamos a obtener y su composición. Pues primeramente ya sabemos que la corriente total va a ser un total de 25.000 libras por hora, mientras que si restándole los sólidos inertes, los cuales van a ser constante, y nuestra corriente inferior va a ser constante, nos da que la corriente inferior va a ser un total de 20.000 libras por hora. Y realizando el balance de materia por etapa, tenemos que la salida de extracto de la etapa 2 van a ser 20.000 libras por hora, y la salida del extracto 1, que es el de nuestro interés, va a ser de 95.000 libras por hora. Posteriormente realizamos nuestros balances de materia por etapas.
pero refiriéndonos al componente de interés, es decir, nuestro soluto, el hidróxido de sodio, donde para la etapa 1 sabemos que la entrada al lixiviado por su fracción molar o su fracción peso, más la entrada del extracto que viene en la etapa 2 por su composición, va a ser igual a la salida de los fondos 1 por su composición más la salida del extracto de la etapa 1 por su composición. Igualmente para el balance en la etapa 2 va a ser ahora la entrada, que en el caso anterior era una salida, va a ser ahora la entrada de la corriente inferior de la etapa 1 por su composición más la cantidad de agua que entra para lixiviar por su composición va a ser igual a las salidas, que va a ser la corriente inferior 2 de la etapa 2 por su composición más la corriente del extracto 2 por su composición. Y para simplificar esto, donde tenemos un sistema de ecuaciones con 4 variables y 2 ecuaciones, pues utilizamos una ley de equilibrio en el que nos dice que la fracción de xy va a ser igual a la fracción de y, es decir, la fracción de la corriente del extracto 1 va a ser igual a la fracción de la corriente de los fondos 1. Y de esta manera podemos llegar a una simplificación. Entonces, a partir de aquí, sustituimos los datos que obtenemos y simplificando vamos a llegar a un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, la cual la primera para la etapa 1 nos dice que 100 libras por hora más 20.000 libras por hora por x2 menos 11.500 libras por hora por x1 va a ser igual a 0. Y de la etapa 2, que 20.000 libras por hora por x1 menos 40.000 libras por hora por x2 va a ser igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan, se llegó a la conclusión de que la composición en x1 y por lo tanto y1 va a ser igual a 0.0009524 y para x2 de 0.0004762. Finalmente, pues sustituyendo los datos ya obtenidos, podemos decir que entra una alimentación de 95.000 libras por hora de un lodo el cual contiene 0.00105 partes de hidróxido de sodio y 0.9989 partes de agua, y se van a lavar a contracorriente contra 20.000 libras por hora de agua pura. Vamos a encontrar un extracto que va a ser igual de 95.000 libras por hora con una composición del 0.00095 partes de hidróxido de sodio, es decir, un total de 90.47 libras de hidróxido de sodio por hora, el cual representa un 90.47 del hidróxido de sodio que se alimentó al principio, mientras que en la corriente de extracto obtenemos que aproximadamente el 9.53% se quedó pues pegado al sólido, al carbonato de sodio, el cual representa una fracción de 0.0004762 partes en la corriente total del extracto. Posteriormente nos indica el ejercicio que realicemos el mismo problema, esta vez con 3 etapas, para ver si vale la pena pues la inversión en una tercera etapa y se espera pues exactamente una mayor recuperación. Para saber si esto pues nos conviene, tendrá más que ser un criterio propio viendo la cantidad de hidróxido de sodio que se alimenta, la cantidad de hidróxido de sodio pues que se recupera en total y compararse con los resultados anteriores. Hay que tomar en cuenta que únicamente se están alimentando 100 libras por hora de hidróxido de sodio. Entonces no tenemos una gran cantidad de este soluto y pues recuperarlo pues simplemente sería muy costoso. Se resolvieron los balances de materia y se simplificó de la misma manera que en el ejercicio anterior,
y obtuvimos que el valor para x1 y y1 va a ser de 0.0009836, para x2 y y2 de 0.0006557 y para y3 y x3 de 0.003279. Y finalmente, pues aplicando nuestros balances y nuestros resultados a nuestro diagrama, vemos que esta vez vamos a recuperar el 93.4441% de la alimentación total de hidróxido de sodio. Obtuvimos una recuperación mayor aproximadamente del 3%, es decir, 13 gramos. En este ejemplo, debido a que la cantidad de dióxido de sodio alimentada es tan chica y al tener únicamente dos etapas, obtenemos una extracción muy rica del 90%, pues podemos decir que son suficientes las dos etapas, pues agregar una tercera etapa que nos implica un mayor costo y obviamente un mayor mantenimiento, pues, y solo obtener el 3% de ganancia de nuestro material de interés extra no es tan viable, debido a que si se trataran de unas corrientes más grandes de hidróxido de sodio, hablando de 1000 o simplemente de 100.000 libras por hora, sí nos interesaría recuperar ese 3% debido a que es una gran cantidad de hidróxido de sodio, pero para este caso, debido a que tenemos una base de cálculo de 100 libras por hora de hidróxido de sodio, pues no nos conviene insertar la tercera etapa. Esto es todo de mi parte y me despido. Muchas gracias.